Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día estamos viernes 21 de mayo del 2021. Ya pasó más de un año desde que empezamos los devocionales en video con la REU y realmente da mucho gozo poder seguir juntos y poder seguir reuniéndonos los sábados. Y bueno, ahora que tenemos estos devocionales, pues es una gran bendición para todos nosotros. Hoy día vamos a continuar con Hechos. Habíamos estado leyendo Hechos y hoy leeremos Hechos del capítulo 2, del versículo 22 al versículo 36. Así que antes de comenzar con nuestra lectura, pues vamos a hacer lo que es súper importante antes de que nos acerquemos al Señor, antes de que estudiemos su palabra, leamos, pues es orar. Así que vamos a orar, chicos. Bendito Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por el día que nos das, porque has abierto nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, porque estamos completos y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Padre. Perdona nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, las cosas que hacemos, Señor, que no reflejan tu palabra. Perdónanos, Padre, limpia nuestro corazón, nuestra mente y ayúdanos a ser de testimonio, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra, a recordar nuestros devocionales, nuestras lecturas, nuestros discipulados, la prédica, Señor, de los domingos, todo, Padre, lo que podamos aprender. Dios mío, en esta mañana te pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría. Y también, Señor, te rogamos para que nos ayudes a organizarnos, Señor, con nuestros tiempos y nunca dejar de tener un tiempo de comunión contigo, Señor, que eso sea lo principal y lo fundamental en nuestra vida. Gracias, Padre, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con nuestra lectura. Como les decía, hoy vamos a leer Hechos capítulo 2 del versículo 22 al versículo 36. Así que continuemos. Aquí ya había comenzado el primer discurso de Pedro, ¿no? A ver, versículo 22, dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne llevaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, chicos, vamos a analizar un poco lo que hemos leído y vamos a ver qué podemos aprender de Dios, qué podemos aprender de Jesús, bueno, de Dios Padre, de Dios Hijo, ¿no? Y también de la actitud de Pedro y de lo que podemos observar en este texto. Es algo que ustedes... Uy, un ratito. Ahí está. Es algo que ustedes pueden y les aconsejo que lo hagan cuando empiecen a leer la palabra, cuando lean la palabra de Dios, ¿no? Hagámonos preguntas del contexto, de qué es lo que podemos aprender, qué tal vez mensaje tiene mi vida. Entonces más o menos vamos a hacer eso y vamos a ver las cosas que aprendemos. Entonces en el versículo 22 Pedro sigue hablando, ¿no? Le estaba dando un discurso y le estaba hablando a los judíos. Recordemos que Cristo había sido crucificado. ¿Crucificado por quién? Pues por su propio pueblo, por el pueblo de Israel. Entonces Pedro empieza recordando eso, ¿no? Pero acá en estos versículos, en los primeros versículos, vemos un atributo de Dios, una perfección del Señor, algo que es parte de Él, fundamental para conocer a Dios. Y es que vamos a verlo en el versículo 23, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces aquí las palabras importantes, no sé si ya se dieron cuenta. A ver, un segundo para que piensen cuáles son. 1. Las palabras importantes que describen algo muy importante de Dios es anticipado conocimiento de Dios. Aquí podemos ver que el Señor es soberano, chicos. A Dios no se le escapó nada. No es que el plan falló y ya pues tiene que morir Jesús. No, no fue así. El plan redentor, todo lo que Cristo pasó para que nosotros ahora podamos acercarnos al Padre, pues todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si hasta eso estaba dentro de la voluntad de Dios, pues chicos, nuestras vidas están en sus manos y tenemos que confiar en eso, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de enfermedad, de escasez, de dolor, de sufrimiento. Todo está en manos del Señor y Él es soberano. Entonces hay que confiar en Él, y eso es lo primero que podemos observar de estos versículos. Seguimos. Dice, ¿no? El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, o sea, ya estaba planeado. Dios ya había establecido que Cristo iba a morir en la cruz por nuestros pecados, entonces no era algo que podía dejarse de hacer, ¿no? Claramente recordemos que Jesús era 100% hombre, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces es por eso que en una de sus oraciones le pide al Señor, ¿no? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sentía dolor y era un sufrimiento muy terrible porque Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces hay que recordar eso también, ¿no? Después vemos que, como les mencionaba, Jesús ya sabía lo que iba a pasar y aceptaba la voluntad de Dios. No era algo que pudo haberse evitado, todo tuvo que pasar así por un propósito. Pero también vemos que fue Cristo el que resucitó de los muertos, ¿no? Cristo fue crucificado, sí, lo llevaron a un sepulcro y a los 3 días Él resucitó. Entonces, Él fue el primero de la resurrección de los muertos. Él fue la primicia y esa es nuestra esperanza también, chicos. En algún momento, ya sea que Cristo venga antes de que muramos o muramos antes de que Cristo venga, vamos a resucitar.
y vamos a estar eternamente con Dios y nuestro cuerpo va a ser glorificado. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, en que Cristo ya venció a la muerte, venció al pecado, y eso es lo que nos espera en algún momento, ¿no? Hay que recordar que Jesús era el único hombre que podía ocupar ese lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios. Y alguien tenía que pagar esos pecados. Nosotros nunca íbamos a ser dignos, o sea, nuestro sacrificio no iba a bastar para pagar nuestros pecados, tenía que ser Cristo. Así que hay que también estar agradecidos por eso, por el sacrificio de Jesús y recordarlo. Muchas veces lo olvidamos y no lo tenemos presente y tal vez eso nos hace ser un poco malagradecidos, infieles al Señor. Pero si recordamos que Él dio su vida por nosotros voluntariamente, pues tenemos que actuar con gratitud, chicos, y vivir con gratitud. Y no solamente con gratitud, sino con arrepentimiento. Porque pues lamentablemente seguimos con nuestra naturaleza pecaminosa, pero ya no somos más esclavos del pecado, entonces podemos luchar contra ella y es nuestro deber luchar contra ella. Así que oremos los unos por los otros para vencer las tentaciones, para huir del pecado, para morir a la carne, a nuestra carne, que siempre nos lleva a pecar y a deshonrar al Señor. Vamos a seguir viendo qué más podemos rescatar, qué más podemos enfatizar el día de hoy, porque recordemos que cada vez que leamos la palabra vamos a aprender nuevas cosas, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña y las necesidades de nuestro corazón son diferentes en diferentes momentos. Dice, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo derramado, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le había hecho Señor y Cristo, ¿no? Algo que también podemos ver es que Pedro fue muy valiente, actuó con mucho denuedo al decir toda esta verdad delante de los judíos que definitivamente querían matarlo, no querían escucharlo, porque era la verdad. Entonces les recordaba, ¿no?, que habían crucificado al Hijo de Dios y eso era terrible. Entonces, con esta misma valentía es como nosotros tenemos que predicar el Evangelio y les pido mucha oración por esto, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos muestre y para aprovechar las oportunidades que tenemos, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga mucho. Ya terminamos nuestra semana. Tal vez ustedes ya terminaron sus vacaciones, terminaron su trabajo, sus clases. Y bueno, nos vemos en nuestra reunión de los sábados. Recordemos que tenemos taller de evangelismo, así que traigamos nuestro lápiz, nuestro papel y nuestras preguntas y sobre todo un corazón muy dispuesto para aprender más del Señor. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Un abrazo desde Huancayo. Chao.